Ahora resolveremos un segundo problema, el cual nos dice: resuelva la ecuación diferencial dada determinando un factor integrante adecuado. Esta es la ecuación diferencial que ya está de la forma m de xy de dx más n de xy de dy. Primero que nada, pues vamos a comprobar si la ecuación diferencial es exacta, para lo cual calculamos la derivada parcial de m con respecto a y, que esto es igual a la derivada parcial con respecto a y del primer término, 2y al cuadrado, más la derivada parcial con respecto a y de 3x, donde la derivada parcial de 3x es 0, porque al ser una derivada parcial con respecto a y, 3x actúa como una constante. Y entonces esto es igual a ¿quién? A 2, sale como una constante por la derivada parcial con respecto a y, de y al cuadrado, que esto es igual a 4y. Y la derivada parcial de n con respecto a x es igual a la derivada parcial con respecto a x del término n, que es 2xy. Y esto es igual a ¿quién? A 2y. 2y sale como una constante por la derivada parcial con respecto a x de x, donde esto es igual a 1 y por lo tanto la derivada parcial de n con respecto a x es igual a 2y. Con lo cual observamos que la ecuación diferencial no es exacta. Y por tanto, pasaremos a calcular el factor integrante que se nos pide, donde, dada una ecuación diferencial no exacta de la forma m de xy de dx más n de xy de dy igual con 0, que ya tenemos esa forma, y entonces podemos determinar un factor integrante el cual puede sustituirse como m de xy mu de xy de dx más n de xy mu de xy de dy igual con 0. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, el factor integrante es mu de xy y este lo multiplicamos por toda la ecuación número 2. Con lo cual, ahora en teoría la ecuación diferencial será exacta. Para ello utilizaremos las siguientes ecuaciones, es decir, para calcular a nuestro mu. ¿Por qué? Porque en teoría mu es mu de xy, pero nosotros podemos calcular ya sea mu de x o mu de y ambos funcionan. ¿Dónde? Bueno, estas son las ecuaciones para mu de x, mu de y, donde p de x y q de x son igual a estas dos ecuaciones. Bueno, estas ecuaciones se dedujeron en el video pasado. Primero calculemos a p de x, donde p de x es igual a 1 sobre n, donde n es ¿quién? 2x por y, entonces p de x es igual a 1 sobre 2x por y, por esta diferencia, que realmente esta diferencia es la diferencia entre 4y y 2y. ¿Por qué? Porque la derivada parcial con respecto a y de m ya la calculamos, al igual que la derivada parcial de n con respecto a y. Y por lo tanto, simplemente sustituimos, y esto es igual a ¿quién? A 2y partido 2x por y, y esto es igual a 1 sobre x. Ahora, al ver lo simple que es el término p de x, optaremos por calcular a mu de x. Por ejemplo, si hubiera sido un término muy complejo, calculamos a q de y y determinamos cuál de los dos es más simple y utilizamos ese. Pero para este caso calcularemos a mu de x, que es igual a ¿quién? A e a la integral de p de x de dx, es decir, e a la integral de 1 sobre x de dx. Y esto simplemente es igual a e al logaritmo natural de x. Y por lo tanto, mu de x es igual a x, porque al logaritmo natural de x, pues es simplemente x. Y sustituyendo al factor integrante en la ecuación 1, es decir, vamos a sustituir a mu de x en la ecuación original, en la 1, como se muestra en la ecuación 3, es decir, haciendo este producto. Obtendríamos que, en este caso tenemos 2y al cuadrado, sería 2xy al cuadrado, más 3x al cuadrado, porque acá tenemos 3x, más 2x al cuadrado y. ¿Por qué? Porque tenemos una x, simplemente x por x, x al cuadrado, por y de y, y esto sería igual con 0. Entonces, ahora comprobamos si la ecuación diferencial es exacta. ¿Cuál ecuación diferencial? Esta, la número 4. Donde la derivada parcial de m con respecto a y no es más que la derivada parcial con respecto a y de 2xy al cuadrado más la derivada parcial con respecto a y de 3x al cuadrado, donde este término es 0. Esto es igual a ¿quién? A 2x por la derivada parcial con respecto a y de y al cuadrado. Bueno, esto nos da 4y. Y la derivada parcial de n con respecto a x es igual
a la derivada parcial con respecto a x de 2x al cuadrado y, donde 2y sale como una constante por la derivada parcial con respecto a x de x al cuadrado, esto es igual a 4y. Y ahora notamos que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Y por lo tanto, ahora tenemos una ecuación diferencial exacta. Y entonces, debido a lo anterior, que la ecuación 4 es una ecuación diferencial exacta, procedimos a resolverla, donde en videos pasados se explicó el método de solución, donde el paso 1 es suponer una función f de xy tal que f de xy es igual a la integral de m de xy de dx más g de y. Bueno, esta función se cumple debido a que las derivadas parciales son iguales. Entonces, simplemente sustituimos a m de xy, es decir, a 2xy al cuadrado más 3x al cuadrado. Y, bueno, partimos a integrar, que eso es igual a ¿quién? A 2y al cuadrado por la integral de x. ¿Por qué? Bueno, pues porque 2y al cuadrado es una constante, si el diferencial es de x, más 3 sale como una constante por la integral de x al cuadrado de dx más la función g de y. Entonces, f de xy no es más que ¿quién? Bueno, aquí x a la 2 sobre 2, 2 entre 2 da 1, y nos queda x al cuadrado, y al cuadrado, más x al cubo. ¿Por qué? Porque x a la 3 sobre 3 nos queda x al cubo, 3 entre 3 es igual a 1, más la función g de y. Y esta la denominamos ecuación número 6. El paso 2 sería derivar a f de xy, a la que obtuvimos, respecto a y, e igualar a n de x, y. Entonces, haciendo lo siguiente, la derivada parcial de f con respecto a y no es más que la derivada parcial con respecto a y de la función que obtuvimos, más g' de y. En este caso, la derivada de g con respecto a y es g' de y. Calculando la derivada parcial, esta es igual a ¿quién? Bueno, x al cuadrado sale como una constante, porque la derivada parcial es con respecto a y. Y bueno, la derivada parcial con respecto a y de x al cubo es 0. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a y no es más que pues, 2x al cuadrado por y más g' de y. ¿Por qué? Porque la derivada parcial de y al cuadrado es simplemente 2 menos 1, 1. Entonces, teniendo 2 y y a la 1. Entonces, bueno, el siguiente paso es igualar a n de xy, como pues, nos menciona el paso número 2. Obteniendo que este término es igual a n de xy, donde n de xy es 2x al cuadrado por y. El paso 3 sería despejar a g', a esta g'. Y por tanto, g' de y es igual a 0. ¿Por qué? Porque 2x al cuadrado y menos 2x al cuadrado por y, pues da 0. El paso 4 sería integrar respecto a y la ecuación diferencial que obtuvimos de g' de y, para obtener a g de y, donde, visto de otra manera, g' de y es igual a la derivada de g con respecto a x. Y bueno, esto es igual a 0. Entonces, d de g es igual a 0. ¿Por qué? Porque este d de x lo podemos andar multiplicando, obteniendo que d de g es igual a 0. Y por lo tanto, la integral de d de g es igual a 0. Obteniendo que g es igual a una constante. ¿Por qué? Porque acá obtendremos que la integral de d de g es g más una constante, y esto es igual a 0. Y si pasamos la constante del lado derecho de la igualdad y la llamamos c, g es igual a una constante. El paso 5 sería sustituir a g de y, a la que obtuvimos en la ecuación número 6, y expresar la solución. Es decir, en lugar de g de y colocaremos a c, obteniendo que f de xy es igual a x al cuadrado, y al cuadrado más x al cubo más una constante c. Y por lo tanto, una familia de soluciones para nuestra ecuación diferencial es que x al cuadrado y al cuadrado más x al cubo más c es igual con 0. Y pues nada, eso sería todo por este video.